Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy al cierre tenemos una cita maravillosa con la solidaridad. Es un compromiso que como sociedad lo debemos tomar porque Teletón es servicio. La meta de 77.5 millones de lempiras en la madrugada del domingo debemos tenerla superada. Y como este pueblo hondureño es noble, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Les invitamos a que a partir de las 9 de la noche de hoy estén conectados con los canales de la corporación, con Emisoras Unidas, con HRN, porque estaremos en este evento que nos cita a todos los hondureños. Hacemos un alto de momento porque vamos a otro de los acontecimientos que nos mantiene atentos a los hondureños. En cuestión de horas, arranca el escrutinio especial de más de 2.700 actas, nivel electivo presidencial. Los grupos de los, voy a decir de los 3 partidos mayoritarios están listos para trabajar en horario corrido, sin parar. Son alrededor de 400 ciudadanos por instituto político que están listos para ese destuce, y si se trabaja con ahínco y con la veeduría de la OEA, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, porque esto va a ser transmitido en vivo por los canales del Consejo Nacional Electoral, e incluso se ha pedido la incorporación de fiscales del Ministerio Público para que cualquier irregularidad de quitar o poner que vean ahí estén también con una eventual acción penal pública a futuro. Esto es bueno para la transparencia. Si todo marcha de acuerdo a lo programado, el lunes en la noche se tendrá ya de manera oficial el adelanto por parte del Consejo Nacional Electoral quién es el presidente electo del país. Es presidente, es varón, el que será declarado por el Consejo Nacional Electoral. Dicho esto, presento a nuestros invitados, la doctora Johanna Bermúdez, el abogado Juan Carlos Aguilar, esperamos que se incorpore en cuestión de minutos el abogado Aristides Mejía, para tener las versiones alrededor de este proceso. Doctora, ¿qué tal? ¿Están listos ustedes para este proceso? ¿Qué garantías se dan de que al final esto aclare y defina si es Tito o es Salvador? Es Tito. Uno de los dos va a ser el presidente del país. Buenas noches, doctora. Buenas noches, es Tito. Parte de la orden es el presidente. Pero bueno, buenas noches, pueblo hondureño. Buenas noches, buenos días. Me siento muy contenta de estar con ustedes aquí el día de hoy. Rosendo, gracias por este espacio de participación, y me siento muy contenta de estar con el licenciado Juan Carlos, que le decía que es los nuevos rostros que van a ver de ahora en adelante, porque son jóvenes que están formando parte de la renovación de diferentes temas, ¿verdad? Política, económica, social, academia, y eso es bueno. Bueno. Por cierto, ¿cómo le fue en el global a los partidos políticos con la renovación de cuadro? Porque muy bien. Hay que ir cambiando. Totalmente de acuerdo. Incluso a muchos rostros que estábamos ya acostumbrados a verlos en la política de legislación, les ha dicho el pueblo cero en todos los partidos. Nadie se ha salvado, le han castigado a los azules, les han castigado a los rojos y también les han castigado a los de Libre, doctora. Totalmente de acuerdo. Primero quiero darle gracias a todo Honduras, al departamento de Francisco Morazán, a mi gran partido nacional, a la base del partido. Indudablemente, mire Rosendo, el periodo pasado, que no ganamos las elecciones, el periodo pasado, para que pues no haya confusión, ¿verdad? Mire, nos dedicamos a recorrer el país, a escuchar a la gente y poder identificar nuestros errores, que renováramos las plantillas de todos los liderazgos a nivel nacional, y lo logramos. Hoy el Partido Nacional tiene 60% de sus diputados, son rostros totalmente jóvenes, rostros nuevos, que estaban en otra actividad no política, que eran comentaristas, que eran abogados, médicos, líderes de la sociedad civil, es decir, otros jóvenes, hombres y mujeres que estaban participando en otros escenarios que no eran políticos, y cuando ya participan
hoy representan la renovación, la transformación y la innovación que tiene el Partido Nacional. En estas elecciones nuevamente demostramos que somos el partido más grande, el más organizado, el que tiene la mejor estructura y gracias a Dios tenemos presidente porque también teníamos al mejor candidato, un hombre humilde, un hombre trabajador, un hombre con una capacidad de gestión demostrada, pero una de las cosas que me mantiene muy cerca de papi la orden de Narri Juan Asfura Sabla es su capacidad de escuchar y solucionar. Es una cosa que me encanta, papi. Papi a vos te escucha y te soluciona. No es un hombre que va a estar dando papadas como un montón que he visto que salen cada día con una cosa, no. Papi es un hombre prudente, es un hombre tranquilo, es un hombre que, mire, ha aprendido a escuchar, escucha a todo el mundo, pero cuando hay un problema trata inmediatamente de solucionar. Por eso el pueblo hondureño salió a votar por la esperanza, por la unidad, por la reconciliación, por la respuesta, por la paz, por la no violencia, y por eso nos pasó factura a todos los partidos políticos. Vea usted, si usted revisa la plantilla de los diferentes partidos políticos, se va a dar cuenta que, por ejemplo, aquellos que olvidaron sus principios, sus valores, aquellos que estaban vinculados con el narcotráfico, con la corrupción, muchos de esos quedaron afuera, porque Honduras dijo, queremos gente capaz, que haya sido, que ha demostrado que puede defender el país, que haya antepuesto los intereses de Honduras ante sus intereses personales, pero sobre todo que hayan sido líderes coherentes. Y por eso tenemos un Congreso totalmente renovado, totalmente renovado. ¿Cuáles son, Juan Carlos, y buenas noches, los elementos sobre los cuales se debe trabajar a nivel de la clase política en aras de garantizar que, en primer lugar, este escrutinio que arranca en las próximas horas no vuelva a ocurrir? Que los procesos nos den las garantías de que horas después de votar en un porcentaje que no será superior a los 3.400.000 y fracción de votos, se diga el mismo día. Es una pena y debemos reconocer que con una inversión millonaria, 120 millones más o menos. Pues ¿cuántos? Sí, 120 millones más. No tengamos un resultado que nos dé la claridad del caso. Y no es un asunto de que va a ser un resultado estrecho, porque si es Salvador el presidente va a ser por una cosa mínima, y si es Tito Apura igual va a ocurrir. Pero no es posible que estemos a esta altura 12 días después con ese interrogante. También pasa con la alcaldía del municipio del Distrito Central. Y aquí hablábamos justamente antes de arrancar lo de Chile. Vamos a ponerlo de Chile porque pasado mañana Chile elige a su presidente. Y en Chile se van a dar cuenta primero quién es su presidente, y nosotros aquí seguramente vamos a seguir en ese destuce. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Rosendo. Un gusto estar con la doctora también. Un saludo a la audiencia, ¿no?, de TSI que está viendo al banquillo. Bueno, creo que son varios elementos los que hay que tomar en consideración. En un primer momento, la responsabilidad. Y aquí digo la responsabilidad, y aquí con la doctora, que va a tener el Congreso. Sobre todo un Congreso que hoy los dos partidos que son oposición van a tener más de 90 votos. Entonces realmente tienen una responsabilidad para hacer reformas estructurales en este país. Para evitar lo que decía Rosendo, primero en el tema de la transmisión, una transmisión que se gastó más de 120 millones, una transmisión que entiendo yo de que, y eso lo sé de primera mano de la autoridad electoral, el 78% de las actas sí fueron transmitidas. Sin embargo, como fue una empresa que no dio el ancho, sus especificaciones desde la perspectiva técnica no cubrieron, no tuvieron esa amplitud, simplemente se transmitieron cerca de 55%. Para un producto que cuesta 120 millones de lempiras, lo podemos denominar categóricamente que fue un fracaso esa empresa. ¿Por qué? Un 78%. Un momento, abogado. ¿Puede, visto lo que registramos el domingo 30, el órgano electoral, porque aquí hay garantías, claro, en los contratos, ustedes los profesionales del derecho saben de que hay garantías, que hay empresas que supervisan, se puede entrar a la penalidad, a las garantías que ellos como empresa responsable ofrecieron, pero que no cumplieron en esta parte, y eso nos tienen en este gran vilo porque el pueblo hondureño salió y votó? Allá hay un acta, claro, que no la han logrado cotejar por los errores de la empresa.
Totalmente, y habrá que revisar a detalle ese contrato. Honestamente no lo he revisado, pero desde la perspectiva contractual y del derecho, obviamente si hay una cláusula de penalización por incumplimiento, por retraso, tranquilamente el Consejo Nacional Electoral podría hacerla efectiva. ¿Qué pasa en Honduras? Y no solo, y aquí sí me desmarco un tanto del Consejo Nacional Electoral, porque lo hemos identificado en muchas instituciones, ahora, en el pasado y ojalá que no en el futuro, de que hay incumplimientos y no ejecutan esas garantías que se ponen desde las empresas para tener ese tipo de dinámicas. Ahora bien, ¿qué necesitamos, Rosendo? Si nos vamos y nos focalizamos eminentemente en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, uno, contratar con tiempo, con una correcta planificación. El TREP, según ley electoral, se tiene que contratar 4 meses antes. Eso no sucedió. Que los conflictos del órgano electoral generaron un retraso y aquí estamos enfrentando esas rabietas de ayer. Eso, justamente, siempre, vino a impactar directamente en el proceso. Y ahí es donde hay que tomar en consideración eso. Y por otro lado, que puede ser, porque le voy a poner el ejemplo del Tribunal de Elecciones en Panamá. Ellos tienen el sistema de transmisión, lo tienen incorporado dentro como capacidad instalada propia. Obviamente se tiene que fortalecer, ¿no? Un área que genere estos elementos y pueda tener un sistema de transmisión que le garantice, que le dé certeza, que le dé legitimidad y que le dé confianza al pueblo. Exactamente. Pero ¿cómo se logra eso? Eso sí, el CNE tiene que ser totalmente autónomo y totalmente independiente. No puede ir a politizar el Consejo porque obviamente entonces nadie va a creer en esos resultados. En Panamá es muy bueno, incluso si quieren lecciones aprendidas, si quieren esa cooperación y esa colaboración, ahí cerquita pueden ir a Panamá para que les diga cómo realizar. Incluso ellos tienen articulado hasta el tema del financiamiento político. O sea, cómo darle seguimiento al financiamiento político y que es muy, muy efectivo en este país. Y por otro lado, y dentro de esa reforma, como para cerrar esta primera intervención, el tema de la segunda vuelta electoral. Con una segunda vuelta electoral no estaríamos viendo, 15 días después prácticamente de que se realizó la elección, quién va a ganar la elección. Por muy apretada que fuera, ya con una segunda vuelta electoral hubiésemos tenido certeza. Ya estaríamos pensando más bien en la otra fecha. Exactamente, ya estaríamos pensando en cómo hubiese sido o cómo va a ser la transición, pensando en ese 27 de enero y a partir de ahí un nuevo gobierno que es el que va a tener el país a partir de esa fecha para los próximos 4 años, en donde obviamente este Congreso tiene que hacer reformas profundas, reformas estructurales y que para mí parte de la voluntad, y no sé si lo van a hacer, porque una cosa es estar en la oposición y decirlo y que lo vimos con Redondo en algún momento, reformar esa ley orgánica del Poder Legislativo. 26 atribuciones tiene el presidente del Congreso. Por eso es que lo domina y lo controla totalmente el Congreso. Eso sería un ejemplo de que se entra con una voluntad política de cambio, de reestructuración, en este caso, pues, este poder del Estado y posteriormente hacer todas las reformas en temas sensitivos. Y bueno, y aquí con la doctora Bermúdez, que es la política, deben aprender de la lección los políticos hondureños y la prueba está en cómo se ha castigado, insisto, en todos los partidos y en los niveles que hemos registrado movimientos en el Parlamento hondureño, movimientos en las alcaldías. Y digo estos dos porque el voto presidencial sí es mucho más complejo, pero planteando esto, el tema de las reformas, doctora, asumir la responsabilidad de cambios, hasta dónde va a cumplir la clase política, porque si no, en 4 años, aquí estaremos, digo, con el mismo planteamiento, pero con una inversión de pronto a nivel de número de diputados y de cambios en el proceso de administración del país, y seguro que va a ocurrir eso, porque ya el pueblo poco a poco va aprendiendo. Y atentos en los niveles de votación que se pueden ir registrando. Si la clase política sigue fallando, va a seguir generando hartazgo en el elector. Y al final, a última hora, toma decisiones y viene el castigo, doctora. Mire, varios elementos que permitió que el Partido Nacional pudiera ganar la confianza del pueblo hondureño, versus también los elementos que contribuyeron a que la gente no saliera a votar por libre o saliera a votar en contra libre. Mire, cuando usted se hace elegir es porque conoce los problemas y llega a poner su talento, su compromiso, su entrega para solucionar los problemas. ¿Qué pasó
con el Partido Libre. El Partido Libre llegó con tanta sed de venganza, llegó matriculada en el pasado, llegó a quejarse de todo y lo menos que hizo fue solucionar los problemas que le dolía a la gente. ¿Cuáles eran los principales dolores de la gente? El tema de medicamentos, la falta de trabajo, la moneda cambiaria, que cómo eso alteró los precios, la canasta básica por las nubes, la inseguridad, la extorsión. Es decir, problemas que a la gente le dolía y que ellos sencillamente decidieron cerrar el oído y no escuchar. Y eso le pasó factura. Entonces, el Partido Nacional, que hoy tenemos nuevamente esa gran confianza porque mucha gente apostó que no íbamos a estar en este escenario. Y hoy, por el trabajo casa a casa, barrio a barrio, aldea por aldea, caserío por caserío, municipio, departamentos y todo el país que recorrió. Pero un punto, doctora, que me interesa, el tema de los cambios, del compromiso y la reforma, porque ahora les han favorecido, proyectan sacar 50 diputados, pero si los congresistas, y en este caso que decía Juan Carlos, vamos a hablar del bipartidismo, porque se han entendido, si logran acuerdos políticos, porque así se gobierna en el Congreso Nacional, sobre todo en los últimos periodos donde ningún partido obtuvo la mayoría simple. Hay que llegar a acuerdos, pero el compromiso de reforma, porque si no los castigan. En ese contexto iba, entonces, después de, porque usted no puede hacer un plan de gobierno ni un plan legislativo si no escucha a la gente. Tiene que escuchar a la gente. Entonces, recogiendo toda la escucha de la gente, obviamente eso nos ha permitido construir nuestro gran plan de gobierno y plan legislativo. Y es obligatorio hacer las reformas que la gente nos ha pedido hacer. ¿Por qué la gente votó en contra? ¿Qué reformas son indispensables según ese contacto? Porque ustedes lo han tenido, bueno, usted es profesional de un área social donde también se genera una sensibilidad de primera y sabe de lo que sí es urgente cambiar. La gente, por ejemplo, está urgida para que resolvamos la crisis que hay en salud. Ese es un tema importante que a la gente le duele. Quiere que reduzcamos la mora quirúrgica, que transparentamos todo el proceso de compra de medicamentos, que nos aseguremos los medicamentos en la gente. Y una cosa que nos ha pedido los jóvenes es el tema de la ley de empleo temporal y además asegurar que los jóvenes estén expuestos a tecnología, a innovación, a emprendimientos, a fortalecimiento de capacidades, a tecnificar, si estamos hablando de lo que realmente le duele a la gente. Ahora, si vamos a hablar de las reformas políticas, si necesitamos, lo que tanto nosotros criticamos, el tema de evitar esa centralización del poder dentro del Congreso, sí es importante. Y el Partido Liberal con el Partido Nacional, si en un futuro nos queremos ver continuar en el poder, tenemos que el eco de la gente, haberle escuchado y tener la capacidad de construir los mejores acuerdos para dar respuesta a la gente. La gente votó por respuestas y votó por esa renovación porque quiere ver diputados trabajando. Muy bien, voy a ir a la pausa y después le doy la palabra a Juan Carlos, pero dejo adelantado una consulta porque estamos en lo social. Doctora, lo del seguro social. Claro. Eso es urgente, que lo aborde el Congreso Nacional. Están sin ley. Sí. No funciona adecuadamente un servicio que no es regalado. Si el trabajador paga y la atención es muy, pero muy mala. Ya seguimos aquí en Al Banquillo. Consultas que han hecho a nivel de las organizaciones que se unieron en este proceso electoral, que consideran como prioridad, como urgencia, a sabiendas de que la cantidad de problemas que se tienen que resolver de inmediato son muchos, Juan Carlos. Totalmente. Bueno, nosotros hemos venido trabajando en conjunto, porque creo que si algo logró el Partido Libertad y Refundación fue unir a los sectores. Entonces nosotros desde la red, con iglesias, sector privado, sociedad civil, academia, hemos articulado un grupo fuerte y un grupo de proyectando esa... Aquí hemos tenido una costumbre que no sé si la va a seguir implementando la nueva administración, insisto, sea esta roja o azul. Es azul. Bueno, vamos a esperar que, ustedes han dicho que hay que esperar que diga el Consejo Nacional Electoral, pero la consulta es azul. Abogado, que aquí dicen 100 días, va. Aquí debemos de estar pensando ya que en 100 días, si ya hay planes, si hay conceptos claros de lo que se va a administrar, por eso la transición es urgente para que se empapen en dónde vamos bien y en dónde hay que mejorar, en dónde hay que empezar de cero. ¿Qué puntos
deben tener esa prioridad para resolverlo de inmediato, donde los equipos de trabajo ya le tengan al nuevo gobernante, esto lo tenemos que hacer en los finales de enero. Mire, creo que, y eso se debe estar comenzando a trabajar desde ya prácticamente, ¿no? Indistintamente de quién gane, porque es un tema de país, y si no el que gane la elección, pues que lo proyecta a través del Congreso. Son 5 grandes temas para mí que se tienen que realizar en los primeros 100 días, o al menos adelantarlo y dejar las bases para algo que se va a avanzar. 1 son las reformas anticorrupción. 2, una nueva ley de contratación del Estado, y ahí anexado a un sistema público con trazabilidad de las compras. Es decir, que usted y los periodistas y nosotros, yo sé que lo vamos a usar mucho eso si se llega a implementar, que Dominicana tiene un sistema perfecto en ese sentido, que el día de hoy, si hubo una licitación, se sube al sistema y nosotros vemos, hay licitación, hay plazo hasta tal fecha para presentar las ofertas. Eso como un segundo. Luego se tiene que apostar, porque no podemos seguir bajo esta misma dinámica, a la profesionalización de la administración pública, una reforma al servicio civil. Eso creo que no debería de ser negociable en ese sentido. No es posible que cada 4 años se pase la escoba si hay cambio de gobierno y después, y yo lo dije en algún espacio, y creo que lo voy a decir ahora otra vez. Libre también sacó gente que se profesionalizó 12 años, que estuvo el Partido Nacional, que era gente capaz, era gente buena y que no necesariamente tenía una vinculación política. Y lo mismo va a pasar seguramente ahora, indistintamente quién venga y gobierne. Ojalá y se respeten también esas posiciones que no son políticas, pero que sí son técnicos buenos desde esa perspectiva. La ley orgánica del Congreso para mí son esas victorias tempranas que se les puede llamar y que se deben de generar a través de esas reformas, las mismas reformas electorales, se puede ir adelantando en el camino, pero creo que, y lo dejé de último, pero es la focalización más importante. Si usted ve las encuestas, el ciudadano hondureño, sus principales problemas tienen que ver con el dinero. Entonces, ¿cómo sufragamos ese problema? Tema de empleo y algo que para mí sería un golazo, es el tema de vivienda social, pero no vivienda social de bajando la tasa y buscando que cada persona busque cómo lo hace. Son esos complejos o esos proyectos habitacionales grandes que verdaderamente tengan un impacto. Yo tengo conocimiento de que la empresa privada está con el ánimo y con la intención de apoyar eso. Yo espero que se aproveche y sobre todo si es Afura, si es Narrala, cualquiera de los dos creo que lo tiene dentro de sus planes. A partir de ahí proyectar eso y tener esos elementos que son positivos, porque al final lo que se necesita, y quizá no mencioné salud porque la doctora está acá, lo que se necesita son impactos en la gente. Porque la gente, y esto hay que ser muy tajante y muy claro, al menos en las últimas 2 elecciones está votando por castigo. No está votando porque le gusta más la idea de uno o del otro, sino es porque los han decepcionado y a partir de ahí están generando esa votación así. Bueno, y aquí hay un punto que es fundamental y que no lo debemos ir dejando aislado. No tenemos presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2026. Eso quedó pendiente y ese es el instrumento clave para que todo esto que hemos estado aquí planteando con la doctora Bermúdez, con Juan Carlos, se eche a andar. Si no tenemos una visión clara de las asignaciones de las partidas para las áreas que son urgentes atacar problemas, estamos en nada y hablando nada. Por eso el nuevo gobierno debe tener una puntualidad en su gabinete económico, en un planteamiento de qué es prioridad, que ya las hemos adelantado, pero de aquí partimos de algo que es fundamental y que la clase política lo debe tener tan claro porque no es negociable. La aprobación de ese presupuesto y ver las partidas que tienen que ver con el financiamiento externo, porque tenemos un presupuesto, y usted lo sabe, doctora, totalmente deficitario. Hay que ir a tocarle las puertas a los cooperantes para que nos apoyen, a los organismos internacionales para que completen esas partidas. Y aquí es un punto que es fundamental, Juan. No, total. Y es un presupuesto rígido también. O sea, cuando entendiendo el presupuesto rígido, que gran parte de ese presupuesto se va en sueldos y salarios. Y voy a decir algo que no es muy popular desde la parte política sobre todo, pero tenemos 103 instituciones públicas. El 80% del presupuesto se va en 13 instituciones, que son las grandes. Entonces lo otro es pura burocracia. Y realmente sirve solamente para pagar sueldos y salarios. Ese marco de es un tema de fusión y de recorte. Exactamente, hay que achicar el gobierno, porque nosotros hacíamos un mapeo, Rosendo, y eficientarlo sobre todo. Nosotros hacíamos un mapeo y en ese mapeo veíamos instituciones como CEFIN, por ejemplo, y ahorita se me escapa el nombre, pero habían
4 instituciones más que yo ni las conocía, que hacen cosas paralelas. Esas 4 tranquilamente se pueden convertir en una dirección de ese fin. Y con eso eficientar el presupuesto, eficientar el personal, tener técnicos más preparados, técnicos élite, igual ministros con la capacidad de llegar y administrar el Estado, y a partir de ahí priorizar. ¿Por qué? Y ahí es donde hay que ver, y muy importante que lo saque a colación, presupuestariamente hablando, se ha rebajado el presupuesto en áreas sensitivas y, por ejemplo, el presupuesto, si lo veía usted del análisis, es un presupuesto que tiene un enfoque fuerte en el tema de la militarización, porque aquí no hay que desconocer y aquí no nos engañemos. También el presupuesto iba orientado a tener contento a las fuerzas del orden en ese sentido, porque era una especie de respaldo que se buscaba en ese momento para tenerlo. Y con ello proyectar todos esos que bien ordenado, que debo decir que bien ordenado, si está bien distribuido, está y perfecto. Es un elemento que también resulta clave, porque si al pueblo le damos la seguridad y la confianza que requiere para salir, para usar lo público, el problema es efectivo. Que no se ha hecho efectivo. Y tampoco usted puede focalizar un tema en solo seguridad cuando tiene los hospitales desabastecidos, sí, cuando tiene una mora quirúrgica bastante alta, cuando las camillas se convirtieron en cartones. Entonces también es un tema de priorizar en salud, en educación, si bien es cierto seguridad también, pero el tema es el impacto, y con esto cierro, en el tema de se metió tanto dinero, que se compraron Black Mambas, que se compró esto, que se compró lo otro, que se creció el presupuesto para estas instituciones, pero pasamos de tener extorsión al inicio o a finales del 2022, el 9% de los hogares en Honduras pagaban extorsión, a tener un 13%. Que ese fue también el tema del aumento del presupuesto y el mismo estado de excepción. Que estábamos pendientes, doctor, hablando de todos estos procesos dinámicos de cambio que se deben seguir, independientemente de quién nos gobierne. El tema del seguro social, que usted como facultativa lo conoce, esto hay que darle una respuesta y no irlo durmiendo o nombrando, ojo, al gobierno que tengamos. Cuidado con los de las famosas comisiones o las juntas interventoras, porque aquí ponen interventoras para enredar la cosa. Ahora, y ahí nos quedamos con gobiernos fallidos. Es muy importante no politizar el tema de la seguridad social. Cuando se eliminó la ley marco de protección social, mire, en tema de seguridad social, según la OIT, Honduras regresó 10, 15 años atrás. Entonces es importante. Lo que sí hay que hacer son mecanismos estructurales que permitan transparentar todos los procesos y así evitar a toda costa la corrupción, y no solamente en el seguro social, sino que en todas las instituciones. Mire, Papi tiene muy claro su prioridad el tema de la seguridad social, el tema de la inversión pública, el tema de la seguridad general, donde incluye la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana, el tema de salud y educación. Papi tiene muy bien estructurado el gobierno, y para que en los primeros 100 días usted sienta, palpe, viva verdaderos cambios que pueden hacerse en los primeros 100 días, que decía Juan Carlos, la vara la dejaron casi en el piso esta gente y hay tanto trabajo que hacer. Claro, para eso hay que formar un gabinete, un gobierno con talento humano capacitado, comprometido, enfocado en resolver los problemas de la gente, y para eso ya hemos avanzado en nuestro plan de gobierno y estamos plenamente convencidos que con ese equipo que va a formar Papi, que vamos a palpar, sentir la respuesta en los primeros 100 días. Sí es también importante el tema de aprender a agilizar todo el tema de la ley de contratación del Estado, que también está en nuestra agenda inmediata, la reforma que se deben hacer para agilizar los procesos. Y 2, asegurarse que las personas que estén involucradas en este nuevo gobierno tengan muy claro que la prioridad debe ser generar transparencia y confianza y un gobierno eficiente y eficaz. Bueno, ¿y cómo esperan los consensos? ¿Cómo esperan llevar armonía en las discusiones en un poder del Estado que también tiene un compromiso enorme con la población después de las dificultades que hemos tenido en un Congreso que bajará en los próximos días, sí, con una enorme carga legislativa pendiente, doctora? Yo sí creo que... ¿Cómo esperan llevar esa relación? Porque ahí tiene una bancada muy representada el Partido 50, Nacional, 40, su partido 34, tiene el Partido Liberal, tiene Libertad y Refundación, y también hay que escuchar a los partidos que, como la Democracia Cristiana, tiene una representación, y también el PINU. Mire, eso se va a construir en la medida que entendamos la clase política, que la gente votó por nuevos liderazgos con propuestas claras.
primero hay que construir un plan legislativo por Honduras. Eso es esencial. Donde desde ahí emanen las diferentes legislaciones que permitan resolver todo el nudo que no ha permitido que el gobierno central y las demás instituciones puedan avanzar, y sobre todo legislación que permita, insisto, repercutir al final en la vida de la población hondureña. Ese es número uno. Número dos, ojalá que lo logremos. Primero necesitamos también un fuerte liderazgo en toda la Junta Directiva del Congreso Nacional, con liderazgos que primero se pongan la camisa de Honduras y que juntos podamos entender que nuestras diferencias ideológicas, nuestra diferencia política debe ser una herramienta importante para juntos sentarnos a construir un gran pacto legislativo por Honduras, poniendo en el centro los principales problemas que tenía agobiado al país. Así que sí creo que con esta nueva generación de políticos, jóvenes, hombres y mujeres, con estos liderazgos y además la forma en que vamos a estar en el Congreso Nacional sea una oportunidad para fortalecer a los diferentes partidos políticos y juntos tomarnos de la mano y hacer un gran pacto legislativo por Honduras, donde el centro sean los problemas de los hondureños y juntos contribuyamos a resolver. Yo sí creo que van a haber acuerdos. Están distribuidos así: 50 el Partido Nacional, 40 el Partido Liberal, 33 el Partido Libre, 2 la Democracia Cristiana, no, la otra, el Pino, 1 la DC. Entonces sí creo que van a haber acuerdos a favor de Honduras y para los hondureños. Muy bien, hago la pausa, luego vamos a retomar el tema político. Hoy ha escrito el canciller de la República en una denuncia de injerencia. Por otro lado, Marlon Ochoa se ha pronunciado reconociendo de que el voto no favoreció al Libre. Después de la pausa tenemos aquí las reacciones. Bueno, seguimos aquí en Al Banquillo en nuestro cara a cara de hoy. Hay declaraciones sobre el proceso electoral. Habló Marlon Ochoa y también incluimos la misiva que ha remitido el canciller de la República. Bueno, lo suscribe el vicecanciller Gerardo Torres a propósito de las elecciones del pasado 30 de noviembre. Yo pertenezco a un partido político, todos saben a qué partido político pertenezco. Nosotros en ese proceso ya no tenemos ningún interés, ¿me entiendes? Nosotros, ese partido político aceptó unos resultados y esos resultados no le favorecen. Bueno, Marlon Ochoa. Esto es lo que ha escrito también hoy el Servicio Exterior de nuestro país. Y damos lectura. Por instrucciones de la Presidenta de la República, Xiomara Castro Zelaya, desde la Cancillería de Honduras hemos enviado notas oficiales denunciando la injerencia en nuestras elecciones por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También la coacción que sufrió la población a través de amenazas de grupos criminales y el fracaso del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales. Ahí él amplía, Gerardo Torres Zelaya, a quienes van las misivas: al secretario general de la OEA, Antonio Guterres, al secretario general de la OEA, Albert Randín, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, para la señora Yolanda Villavicencio Mapi, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Colombia, que tiene la presidencia pro tempore del CELAC, Javier Martínez Hacha, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, y el embajador Jun Lauber, representante permanente de Suiza ante las Naciones Unidas en Ginebra y presidente del Consejo de Derechos Humanos. Bueno, ¿qué está pasando con todo esto y qué repercusión se tiene? En principio, hablemos de lo que dijo Marlon Ochoa, del proceso que está con ese ir y venir, de cuándo estará la declaratoria de quién ganó la presidencia del país. Óyeme, la gente salió a hablar, Rosendo. O sea, qué bueno que finalmente tuvo un minuto de lucidez y dijo la realidad, ¿verdad? Que el pueblo los mandó a ser la tercera fuerza política del país, que perdieron, que deben estar jorobando al país.
que acepten los resultados porque la gente votó en contra de. La gente que no quiere el plan Venezuela, no quiere el socialismo del siglo XXI, la gente que no quiere violencia, la gente que no quiere caos, la gente salió a votar masivamente en contra de eso. Y qué bueno que Manuel Zelaya le dio el mensaje claro y que en un momento de lucidez lo dijo tan claro él, que están derrotados, aniquilados, que desaparezcan. Y luego el resto lo del vicecanciller, mire, ellos no forman parte de la ecuación. No sé qué están fastidiando. O sea, ellos no forman parte de la ecuación. Aquí se va a hacer escrutinio especial para verificar, cotejar los datos del Partido Nacional y el Partido Liberal. O sea, Libre aquí empaque sus calaches. O sea, aquí Libre está totalmente fuera de la ecuación y lo que quieren ver, como están aniquilados políticamente, que andan viendo cómo consiguen una gota de oxígeno. Por cierto, doctora, esa es la realidad. Manuel Zelaya dijo que era no Salvador y que los datos que ellos tienen en su acta es que Salvador es el presidente. Para que usted vea que todo lo demás o es cortina de humo o es pura desesperación o andan viendo que con sus cortinas de humo ver cuánto poder logran negociar. Hay que no están negociando impunidad. ¿Qué están negociando? Porque al final lo que andan buscando es ver cómo con todas las cochinadas que son durante su gobierno y con todos los actos de corrupción que tienen, a ver qué es lo que andan negociando. Entonces yo le diría, mire, pueblo hondureño, usted salió a votar, usted necesita y merece que Honduras, que todas las autoridades que involucradas en este proceso electoral respeten la voluntad del pueblo hondureño en esta ecuación libre. El pueblo hondureño le dijo adiós, bye bye, adiós. Entonces, que por lo menos en estos últimos días tengan respeto y dignidad, puchica, que salgan al menos, no sé, dignamente, porque habría que ver cómo entraron una presidenta que fue juramentada por una abogada, un Congreso Nacional que fue posicionado a patadas, que por lo menos en estos últimos días salgan con dignidad y se aseguren de que hay una transición ordenada, transparente, porque Honduras votó por la paz, por la unidad, por la reconciliación, por el trabajo, por la salud, por la no violencia. Así todo el ruido que hacen es puras cortinas de humo. Libre no está en la ecuación, no forma parte de la ecuación está entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Y en los próximos días, una vez que comience el escrutinio especial, mire, en unos 3, 4, 5 días, la otra semana advierten que esto está resuelto. Mientras tanto, Libre, por favor, empaquen y no fastidien. ¿Cómo recibir estos mensajes de dos altos cargos dentro del país, uno en el aspecto político y este nuevo mensaje que envía el Servicio Exterior con el tema del mensaje de Donald Trump? Bueno, primero en el caso del consejero Ochoa se había tardado, ¿no?, al menos pronunciarse públicamente aceptando esa derrota, como él lo dijo, ¿no?, asociándose directamente a un partido político, aunque todos lo sabemos. Ojalá, y lo quiero dejar claro, ojalá que así como se acepta esa derrota en ese momento a través de una declaración ante el G16, ojalá sí se firme también esa declaratoria oficial de elecciones en el nivel electivo presidencial la próxima semana. Y posteriormente hacer esa firma también a través del Pleno, a través de esa unanimidad para el nivel electivo de los diputados y para el nivel electivo de las corporaciones municipales. Ahí es cuando él va a refrendar ese mensaje, como que es un demócrata, que es una persona que está comprometida con los relevos y que es una persona que respeta la institucionalidad y el Estado de Derecho. Al final de cuentas, él es parte, ¿no?, del Estado de Derecho, porque es uno de los titulares del órgano que elige las elecciones. Y ahora bien, antes de ir al otro análisis, es un tema de país esto, ¿verdad? Sí, que es un tema de país. Antes de ir al otro análisis, ¿cómo va a quedar el tema de la declaratoria? Porque se tendrá que dar, hay un límite hasta el 30 de diciembre. Es lo que está diciendo Juan Carlos. Y el caso de Ochoa, veamos los dos escenarios: que se niegue a participar en la firma o en la comparecencia. Bueno, si se niega y llegamos al plazo, que es el 30 de diciembre, ahí sí tiene que intervenir el Congreso. Y ahí, porque así lo establece la Constitución de la República. Ahora bien, y aquí es donde tenemos que sopesar, son esos 74 diputados que hicieron la autoconvocatoria, que extendieron el ciclo de sesiones ordinarias, o una comisión permanente que de mi perspectiva, y lo digo de manera tajante, es una comisión ilegal para empezar, porque llegó después y quiere imponerse a las mayorías a través de una minoría. Y por otro lado, aunque fuese la comisión es un órgano administrativo
que lo que hace es mantener activo el Congreso Nacional en ese tiempo que no se extiende el ciclo de sesiones ordinarias. Lo que debería hacer la comisión, en todo caso, es convocar a una sesión extraordinaria para que se integre en pleno, exactamente, porque la comisión, y que esto quede claro, la comisión permanente no asume las atribuciones del pleno. Es decir, 9 personas no van a declarar o hacer una declaratoria oficial de elecciones sobre 128. Y a mí me da vergüenza jurídica escuchar abogados decir de que esa comisión permanente puede declarar hacer la declaratoria oficial de elecciones, que realmente personas que creía yo de que tenían un alto conocimiento o tienen un alto conocimiento de la Constitución, pero que no se mantienen consecuentes al camino de la ley, sino que lo degeneran o se doblan ante intereses particulares o de pequeños grupos. Ahora vamos al ojo del norte, de Washington. Bueno, y lo que está pasando en Washington es incrementar el tema de la narrativa, y que esta narrativa no es nueva. Esa narrativa viene desde antes de las primarias, y después se invirtió una gran cantidad en asesores, en pauta publicitaria, y eso nosotros lo develamos en algún momento. En algún momento solamente entre las dos redes de Meta se invirtieron $25,000 en pautas para atacar a las consejeras, para atacar a la oposición, para atacar a los diferentes sectores e instalar esa narrativa del fraude. Fraude que ya veía, ¿no?, cuando los números no daban, para, uno, desconocer los resultados, que es algo que se está haciendo en este momento; dos, buscar el caos postelectoral, y en este momento esa misiva que se está enviando a las diferentes instancias y organismos internacionales es precisamente eso, intentar cubrir los flancos, pero honestamente no va a haber ningún tipo de respuesta positiva. Inclusive, el próximo lunes se reúne OEA. Y OEA lo que va a recibir, y estoy esperando ese pronunciamiento, honestamente, en honor a lo que ha venido desarrollándose en el proceso electoral. Ellos ya estuvieron en la parte preelectoral, estuvieron durante la jornada electoral y siguen de cerca y están en el país siguiendo la parte postelectoral, que para mí es donde ha habido más conflictos, o es donde los políticos han tensado tanto esto para lograr conseguir en la mesa lo que no han podido conseguir con una buena administración, con una buena gestión, con una buena campaña política y sobre todo queriendo respetar la voluntad popular que vimos el 30 de noviembre. Pero todo esto, Rosendo, todo lo que ha pasado en el pre y post electoral obedece a lo que denunciamos tantas veces nosotros, el famoso receta de cocina del Plan Venezuela: desacreditar la institucionalidad, atacar a la oposición, atacar a la sociedad civil, perseguir inclusive a las consejeras. Mire, por ejemplo, todo lo que pretendían ellos hacer el día de ayer, detener a las consejeras, que si no es porque salimos nosotros a hacer la denuncia nacional e internacional, lo hubieran podido ejecutar. Entonces, todo eso, las bancadas en oposición lo denunciamos, que Libre sabía que en estas elecciones iba a quedar aniquilada políticamente y que pretendía quedarse en el poder a como diera lugar. Por eso estaba paso a paso implementando estrategias, tratando de ver cómo se queda en el poder. Afortunadamente, creo que el pueblo hondureño logró sacarlos. Entonces ahorita, con su poca gota de oxígeno, está queriendo manipular al Partido Liberal para tratar de ver cómo desacredita esta segunda etapa, que es el escrutinio, como le llaman, el 2. Esa segunda etapa donde hay que contar, hacer el conteo, hacer la recolección del escrutinio especial. El tener presente aún los observadores, ¿en qué apoyará las decisiones del órgano electoral? Porque son ellos los que tienen esta responsabilidad para la próxima semana, a sabiendas de que la OEA, como dice Juan Carlos, tendrá un pronunciamiento el lunes. La Unión Europea ha informado que por instrucciones desde Bruselas se quedan hasta que haya declaratoria, es decir, han tenido un acompañamiento de meses y aquí van a seguir. Y una presencia real. ¿Qué garantías nos da eso para tener la fortaleza? Y vuelvo a un elemento que ya abordamos, del tema económico para el país, porque estos países que han enviado estas misiones son claves en procesos de cooperación, de donación, de ayudas para el país, Juan Carlos. Sí, totalmente. Bueno, lo que le da la observación, tanto nacional e internacional, al proceso, uno, es legitimidad. Dos, es confianza a la gente de que el conteo especial se hizo de una buena manera. Y tres, es transparencia también, porque a pesar de que va a estar transmitido por las cámaras, pero qué mejor que haya personas in situ. Entonces, todas las misiones van a estar acreditados
de 3 personas, 2 personas, 1 persona. En ese caso, nosotros vamos a estar acreditados en el centro logístico electoral, va a estar la Unión Europea, va a estar la OEA también, y al final de cuentas, recordemos, y para que la gente lo entienda, el tema de la integración de esta junta de recuento, hay presencia de los partidos políticos, hay presencia de personas del Consejo Nacional Electoral. Tienen que estar presentes los miembros de la firma auditoria internacional para ver qué es lo que está pasando, y la presencia también de la observación tanto nacional como internacional que va a estar en ese despliegue, y que creemos nosotros y esperemos que se haga de una manera eficiente y de una manera transparente, de que no haya una confrontación, sino que se acepte lo que hay cuando toque abrir la... Va a apoyar mucho de que eso va a ser haber mucha vigilancia. Va a haber también un circuito cerrado, ¿verdad? O sea, transmisión en vivo constante, y también se le ha informado muy bien también a la gente que va a estar en mesa. Mire, y eso es sumamente importante. Los 3 partidos políticos van a tener representantes y tienen que saber los representantes de los partidos políticos lo que representa un delito electoral, ¿verdad? Porque va a haber muchísima vigilancia ahí. Va a estar la fiscalía ahí, eso es claro. Así le digo, así que usted que va a estar en la mesa, aquí estamos hablando de una seguridad nacional, un tema de país, usted cuide su libertad, participe, que es importante, forme parte de ese escrutinio especial, pero es vital que usted cuente los datos, los votos que hayan, no se exponga por nada, y en este momento lo más importante es generar confianza, certidumbre, y la cual también agradecemos a nuestros observadores internacionales y nacionales. Muy bien, hacemos la pausa aquí en Al Banquillo y ya regresamos. Seguimos esta noche Al Banquillo. Bueno, y aquí hay otro actor que, si bien su conceptualización es de apolíticos, ahí han estado en el proceso y siguen estando, y los miembros del Estado Mayor Conjunto. El general Rubén Hernández habló. Hay un relevo, por cierto, la otra semana viene el cambio en la Junta de Comandantes. Hay propuestas, se habla que el general Héctor Valerio sería el que tomaría las riendas, y también habló de el respeto a lo que diga el Consejo Nacional Electoral y la garantía de otro concepto que está en la Carta Primaria, la alternabilidad en el poder. ¿Qué papel juegan en todo esto los militares ahora poselección, basados en que siguen bajo disposición del Consejo Electoral? Bueno, primero valorar la declaración del general Hernández. Las Fuerzas Armadas se comportó de una manera adecuada, como debía de comportarse durante la jornada electoral. Creo que se quedaron atrás esos fantasmas del pasado, y hasta la fecha se ha mantenido consecuente, no con lo que quieren los partidos políticos, con lo que dice la Constitución de la República. Sí. Y en ese sentido esperemos que sea hasta el final de la jornada electoral, cuando cierre el proceso electoral. Pero recordemos, hay un cambio. Y hay un cambio a partir del 18 de diciembre con nuevas autoridades de ese Estado Mayor Conjunto, y en donde nosotros esperamos que haya un cierre digno de esta administración, de este Estado Mayor Conjunto, y las nuevas autoridades sigan bajo esa línea. Y es la línea de respetar la democracia, de respetar la alternabilidad en el ejercicio del poder, y que al final de cuentas se sometan a lo que dice la voluntad popular materializada en esos resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. En ese sentido es que se tienen que generar los mecanismos y los elementos necesarios para evitar cualquier intento de irrupción o de rompimiento del orden constitucional. Y aquí sí voy a ser claro, la única forma o el único mecanismo o ente encargado de evitar de que un gobierno del partido que sea se quiera quedar por la fuerza son las Fuerzas Armadas. Y al menos desde lo público, desde el comunicado, desde el pronunciamiento que han realizado, hay un compromiso con la democracia, y estamos seguros de que el pueblo hondureño y nosotros confiamos en que no va a haber un respaldo para ese tipo de situaciones, sino que vamos a tener un nuevo presidente a partir del 27 de enero. Qué bueno que va a haber un relevo, ¿verdad? Y también hemos tomado el tiempo de leer y escuchar un poco lo que ha dicho el general Roosevelt. Nos alegra que haya mandado un mensaje claro de respeto de la Constitución, que ojalá que la voz de él también continúe haciendo el eco a las nuevas autoridades que van a llegar en este momento. Sí, creo que es vital. Eso de alguna manera también ha logrado bajar un poco la ira y la reacción del Partido Libre, porque estamos seguros que las nuevas autoridades del Estado Mayor Conjunto va a seguir respetando la Constitución, donde vaya a garantizar
el respeto a la democracia y sobre todo la alternabilidad en el poder y el respeto caso de la declaratoria. Entonces sí, eso, la voz de hoy nos generó a nosotros un poco de esperanza, lo vemos ya como un general diciendo yo voy a respetar la Constitución y ya me voy, ¿verdad? Así que ojalá que las nuevas autoridades cumplan lo ya establecido y generemos paz, certidumbre y confianza al pueblo hondureño. Bueno, ya al cierre, agradeciéndoles, hay un punto, déjenme ese titular ahí. Unos 500,000 votos a revisión del escrutinio especial. Está muy bien el concepto tal cual, porque no es que se crea que van a incorporar medio millón de votos en promedio más. No, en esas 2.700 y tantas actas, ya los votos fueron registrados. Ahora se va a revisar acta por acta porque hay inconsistencia, para cotejar si lo que se introdujo al sistema está correcto. Es decir, que aquí no esperemos que vayamos a tener esas grandes variaciones. Ojo a esto, sí van a haber cambios. Estamos claros porque si hay algunas inconsistencias, incluso hay actas que están bajo impugnación, porque no vayan a aparecer aquí como ya ocurrió en su momento. Recuerdo en la elección que llevó al poder a Porfirio Lobo Sosa y a Juan Orlando Hernández en su primer gobierno, que habían urnas en donde habían diputados que sacaban 1,000 marcas. Esto es imposible. Entonces estemos claros que si aparecen urnas con más de 400 electores, ahí hay algo raro. Entonces eso incluso se puede llegar hasta un voto por voto, si los votos ahí están en la maleta electoral. Se va a abrir, entonces se va a abrir y revisar. Esto se termina rápido. La otra semana ya se termina rápido. Incluso hablando con la autoridad electoral nos decían 3 días esto sale y que los turnos son extendidos inclusive a más tardar 3 días y a partir de ahí ya resultados finales. No son tantas actas si los comparamos, creo que eran 10,000 actas a nivel presidencial en el 2021, ahora mismo son 2,700 y a partir de ahí rápidamente, Rosendo, y decirlo categóricamente, esperemos que a la mitad de la próxima semana por tarde ya tengamos resultados oficiales para ese nivel electivo presidencial y si se puede, la declaratoria oficial para ese nivel que es el que más genera incertidumbre. Y de hecho también la alcaldía, doctora, la dificultad, si vemos en general, está para la alcaldía del municipio del Distrito Central y también unas revisiones que hay en Talanga, también hay otra dificultad ahí entre el liberal y el nacionalista, y aquí en Tegucigalpa entre el nacionalista y libre. Y ahí en los demás municipios del país está todo claro. Más o menos. Los diputados, ¿cómo están? Usted que está en ese nivel electivo. Pues fíjese ¿hay quejas? Muy pocas, le voy a decir, muy pocas. Regularmente las quejas están sobre todo en las últimas posiciones, pero en realidad somos un partido extremadamente disciplinado, le voy a decir, y nosotros tenemos muy claro que aquí lo más importante era que ganara contundentemente el Partido Nacional con nuestro candidato, papi a la orden. Tenemos los datos, tenemos los resultados y únicamente nos falta esperar la declaratoria oficial. Y mire, yo quiero recalcar esto. El Partido Nacional ha sido extremadamente disciplinado y muy categórico. La institución responsable de la declaratoria es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos nuestra base de datos, tenemos la información y el Partido Nacional va a ganar. Ganó. Muy bien. Gracias, la doctora Johanna Bermúdez y el abogado Juan Carlos Aguilar con nosotros al banquillo. Gracias por habernos acompañado. Enlazamos con la gran Teletón 2025. Esta jornada de amor que está iniciando. Usted colabore. Tenga este desprendimiento. Es una noble causa. Recuerde que Teletón es servicio y Teletón es calidad. Todos a aportar en esta gran obra de amor. Buenas noches. Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán, enfermero. Teletón es servicio a toda la población.
Santa Bárbara y Copán, enfermeros, terapistas, psicólogos y médicos, todos en Teletón, todos somos calidad. Teletón es servicio a toda la población. Teletón es servicio, Teletón es calidad. Teletón es servicio, Teletón es calidez. Teletón es servicio a toda la población. Asiste a tu centro y ponte de pie, canta, ríe y baila y sueña sin parar. En Choluteca y en Cortés, en Francisco Morazán, en Olancho, en Tibucá, en Valle y Copán. Servicio a toda la población. Teletón es servicio, Teletón es calidad. Teletón es servicio, Teletón es calidad. Es servicio, Teletón es calidez. Es servicio a toda la población. Teletón es servicio a toda la población. Teletón, 12 y 13 de diciembre.